hay día tampoco que no hablemos de la ex jefa de Estado. ¿Directa o indirectamente hablamos de ella? Definitivamente. Directa cuando ella es la noticia, indirectamente cuando la noticia es de otro, pero de alguna manera tiene que ver, ¿no? Poder Judicial rechaza segundo pedido de salida del país contra Dina Boluarte. Hace una semana se rechazaba la primera, que venía por parte del titular del Ministerio Público, Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino. En esta vez es por el caso de las designaciones de salud de allegados del médico Mario Cavani tras las cirugías estéticas en el rostro de Dina Boluarte. Todo este caso que se ha venido resonando en un buen tiempo en nuestra coyuntura política, donde la presidenta se había ausentado en mediados del año 2023 como jefa de Estado por estar internada en la clínica del doctor Cavani durante 12 días, si mal no recuerdo. Pero lo más grave aún es que en aquel entonces se había desarrollado reportajes donde se evidenciaban que su firma había sido falsificada en decretos que le correspondía, por su investidura, firmar a Dina Boluarte. Por otro lado, está este caso, por el cual se ha pedido y se ha rechazado el impedimento de salida del país, que es por el presunto delito de negociación incompatible, que tiene que ver con las designaciones de amistades de personas reconocidas, allegadas al círculo de amistad, valgan redundancias, del doctor Mario Cavani. Rechazado por parte del juez Juan Carlos Checli. Yo, antes de hablar de ese tema, solo quiero comentar. Nuevamente hay un problemita con producción, no sé si la gente que nos esté viendo se dé cuenta, pero por ahí escondido en la pantalla hay un horror ortográfico. Así que a quien encuentre el horror ortográfico le vamos a regalar una suscripción de un mes al canal de GPUT para que puedan gozar de todas las clases que siempre ofrecemos. Y un sinfín de clases, ¿ah? Un sinfín de clases, porque encima se siguen llenando. Sí, se sigue actualizando. Así. Pero ya lo Mira cómo se fue picón, ¿no? Se pusieron picón en producción y han desaparecido ahí el banner. No hay manera ahora de que encuentren. Entonces. Bueno, ya, a ver, ahora sí, hablando de la nota, era yo, como dije en un inicio, era algo que se veía venir. Era algo que se veía venir porque el motivo por el cual se pidió impedimento de salida del país en el tema de lavado de activos es el mismo por el cual se pidió impedimento de salida del país en el caso de corrupción. Que básicamente ya no es presidenta. Y como no es presidenta, en consecuencia, hay peligro de fuga. Supuestamente, ese es el motivo por el cual se habrían pedido. Ahora, si te rechazan ya un pedido de impedimento de salida del país por este tema, el mismo, por un tema de analogía, ya deberían rechazarte por el tema de corrupción de funcionarios. O sea, por ahí yo lo veo venir. Aparte, te rechazaron el de 36 meses, que es mucho más grave, es mucho más fundado, mucho más justificado. Y el de 18 meses no le voy a restar importancia al delito, porque de hallarse responsabilidad, que pague su responsabilidad. Pero el peligro de fuga ya se supone que no hay. Así que, repito, se veía venir. Se veía venir, por supuesto, ahí la defensa ha hecho su trabajo. El grueso, el complicado estuvo en el primer impedimento. Hasta por analogía podías trasladar los argumentos del segundo, pero ahí también la defensa ha hecho su trabajo al decir, oye, que solo deje de ser presidenta no significa que el efecto Nadine se vaya a repetir acá y que mi clienta vaya a ir a una embajada a pedir asilo. Allí ponía la resolución del Poder Judicial por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. El juez Juan Carlos Checli de la Corte Suprema de Justicia declaraba infundado el requerimiento de impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía de la Nación a la investigada Inercila Boluarte Segarra en la investigación que se le sigue por presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Bien lo dices tú, predecible desde alguna y otra manera, porque anteriormente ya fue rechazado por lavado de activos, negociación incompatible también rechazado. Y entre los elementos de convicción, dice Juan Carlos Checli, no son suficientes para imponer impedimento de salida del país. Por ejemplo, sobre la declaración de Patricia Muriano, ex allegada, muy cercana a Dina Boluarte en aquel entonces, que hoy radica en Estados Unidos, se dice que si bien es relevante, no ha sido corroborado por otros elementos, a pesar de las capturas de los correos enviados por Cavani, donde recomendaría a sus allegados. ¿Qué?
mayormente o principalmente él deseaba que sean instalados dentro de despachos dentro de salud. Entonces, en consecuencia, denegado, rechazado este impedimento de salida de Dina Boluarte, que por allí Juan Carlos Portugal también hacía una publicación en sus redes sociales, obviamente saludando esta decisión por parte del juez supremo. No sé si producción lo puede poner, por favor, para leerlo y analizarlo un poquito. Donde él menciona, el sistema de justicia empieza a curar ciertos sesgos. Reflexionemos. Y esto haciendo una alusión a lo que bien se dice desde un tema, desde una posición política, ¿no? Del ciudadano de a pie, que dice, no, que Dina Boluarte es culpable por haberse ausentado de su investidura durante 12 días. O por otro lado, no, que sí ha puesto allegados del doctor Mario Cavani dentro de la salud. Entonces, un lado político y un lado jurídico, que es lo que tenemos hoy en mesa. Número 1 dice, como fue vacada, luego se fugará. Es la principal sospecha que hubo entre todo el país. Esa es una premisa muy sesgada. Efecto Nadie. Es muy, ¿cómo decirlo? Es muy odiable esa premisa, es mucho perjuicio. Pero no te voy a negar que sí lo pensé. Comentario ultrapersonal, tal vez popular. Es que sí lo pensé. Se podría tal vez intuir sobre la base de conductas pasadas, pero ni siquiera de ellas, sino de terceras personas. Y ahí está el problema, no todos necesariamente actúan igual, necesariamente, sobre todo hablando del derecho, hay que analizar a la persona. O sea, porque 5, 6, 10 mandatarios antes de ella huyeron, ¿significa que ella va a huir? Desde el punto de vista jurídico, eso es una falacia de falsa generalidad. Así se denomina esa falacia. Solo porque uno o varios lo hayan hecho, no significa que por una generalidad se aplique a ti. Continúo. La sospecha de fuga no es automática, debe probarse con datos serios y decentemente probados. Las conjeturas sin base son irrazonables. 2. Los requerimientos fiscales no pueden ser apresurados. Debe obedecer a un análisis sesudo y mínimamente acabado. Eso lo dice porque recordemos que los dos requerimientos son emitidos prácticamente en menos de 12 horas de que es vacada. Y ahí está el tema de la premura. O sea, a ella se le vaca, creo yo, redondeemos 1 de la mañana. Redondeemos, 1 de la mañana la vacan y para las 10 de la mañana ya el Ministerio Público había emitido el comunicado diciendo ya lo presentamos. Suponiendo que lo presentaron cuando abrió el Poder Judicial a las 8 de la mañana. O sea que en 7 horas de madrugada hicieron los requerimientos para presentarlo. A eso se refiere con que los requerimientos fiscales no deben ser apresurados. Y deben ser elaborados debidamente y concienzudamente. El punto número 3 dice su comportamiento procesal en sus otras investigaciones fueron impecables. Y este es un dato, Es un dato muy útil a nivel judicial. Muy útil, que también se toma en cuenta, por ejemplo, cuando se solicita la prisión preventiva. Por supuesto. Porque una persona puede tener 20 casos. Y si en los 20 casos está actuando bien, en los 20 casos voy a las audiencias, voy a mis citaciones, no me desaparezco, y si no me presento previamente justificado por escrito y anexando documentos, etc., ¿por qué de esos 19 casos que estoy bien y de repente en el caso número 20 presumes de que ahí voy a hacer la diferencia? Esa conducta procesal es bastante relevante. Y eso hemos visto más reflejado sobre todo en el caso de Martín Vizcarra. Sí, claro, en su prisión preventiva. Ahí fue ampliamente comentado, aparte de su propio interés personal de estar en las audiencias, presencial y virtual. Y muy aparte de su abogado, también otros abogados penalistas, no sé si recordarás, en diferentes entrevistas salían a decir que él ha tenido una conducta impecable con respecto a las asistencias judiciales. Exacto. Y esto es lo que menciona Juan Carlos Portugal. En suma, no hay pedido de asilo probado, no hay gestión particular para una posible fuga. Y principalmente, no hay prueba razonable para vincular a mi clienta con los hechos investigados. En consecuencia, lo sostuve ayer y lo reafirmo hoy. Ella no se fugará. Ella no abandonará el país. La encontrarán siempre en su casa, aun cuando el resultado hubiese sido adverso. Gracias a mi equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Principal asesoramiento de su abogado, como corresponde, como su defensa técnica, Juan Carlos Portugal. Estos son los asideros que presentó en sus redes sociales. Y bueno, y su defensa conjunta con el doctor Luis Castro, que es entiendo que en el primer requerimiento se presentó el doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, en el segundo requerimiento
se presenta en el segundo requerimiento se presenta el doctor Castro y ambos son finalmente los que logran este resultado, resaltando todos estos elementos que a su criterio fueron necesarios para que finalmente se deniegue este impedimento. A ver, vamos a leer los comentarios. Dice Mari Sangama, voy vota Porquio. Ese es... ¿Qué? No Eso es entendí. español. Creo que dice voy a votar por Porky. Lo interpreto sí. de esa manera. Creo que sí. Bueno, hoy Y ya no hoy- estamos hablando de hoy no Rafael estamos López hablando de Aliaga, Rafael López Aliaga. pero se respeta su intención de voto. Lo último que sabemos es la juramentación de Renzo Reguiardo como Ajá, alcalde de Lima Metropolitana. Claro. Y bueno, y que Renzo Reguiardo creo que fue el encargado de hacer la inauguración de unos elevadores por la Costa Verde y que a los días de su inauguración ya están vandalizados e inoperativos. Así como el puente también que inauguró el alcalde de Miraflores Así junto es. con Rafael López Aliaga, que también ya presenta algunas deficiencias aparentemente. Espérate, ¿cuál puente? ¿Cuál puente? ¿El puente de La Paz? No, ese no sé Barranco cómo Miraflores. se llama. El Ese puente es de La Paz de Barranco Miraflores. el puente grande, color celeste, que supuestamente... El que tiene ciclovía y Ajá, peatonal, ese, ya ese es el ese. puente de La Paz, de Barranco Ya, Miraflores. ese, que también ya presenta algunas deficiencias. Hay videos donde se muestra que le están realizando unos Bueno, mantenimientos. sobre estos elevadores no le puedo echar la culpa a Renzo Reguiardo porque obviamente, Nada la culpa. porque obviamente eso empezó antes de que él entre, no estuvo a cargo de eso, pero poner ascensores en un espacio público donde no haya un cuidado de quién los cuida, valgan redundancias, fue muy arriesgado. Lamentablemente no tenemos, me incluyo yo en ese grueso de personas y en ese grueso comentario, no tenemos una cultura en la cual cuidemos lo que es gratis. Lo que es gratis, imagínate, y eso, aunque entre comillas no es gratis, imagínate un buffet. Cuando hay un buffet y hay un montón de personas ahí para comer el buffet, no cuidamos el buffet. Madre mía. Y eso que pagamos por ese buffet y nos sentimos con derecho a no solo Lo que comer, se armaría. no solo comer, sino hasta la gente se lleva los cubiertos. Ahora, imagínate un ascensor de uso gratuito, entre otras cosas. Imagínate las playas que son de uso gratuito y la gente no los cuida. El ascensor, Lamentablemente eso es parte de la cultura del peruano. eso es parte de la cultura del peruano. Un tema ampliamente tocado en los libros de análisis económico del derecho. Siempre recomiendo esa materia, es muy buena. Ojalá hayan apuntado el libro, porque no lo va a volver a repetir. Es la materia. Ah, es la materia, perdón, la materia. Análisis económico del derecho. Cualquier librito sobre ese tema es muy bueno.